Musicalización. La musicalización de las obras audiovisuales es la música que se compone específicamente para una obra audiovisual. Es la forma en que nosotros le podemos dar el sentimiento a un video. Ponerle música a un audiovisual, eso es. Es como una contribución a la estética, ¿no?, del audiovisual, pero también contribuye a la inmersión, que creo que es la parte más importante de la música, ¿verdad? Es el arte de escoger y crear la música ideal para acompañar a las imágenes en una producción audiovisual. Hay películas que instantáneamente reconocemos simplemente escuchando su música. Música que, de haber sido otra, cambiaría por completo el significado de las imágenes que acompañan. Number 3, just give us the Harrison Ford intense face right now. Let's see that. If you wouldn't mind giving me an intense face to slightly different music, I want to see how much of it is the music right now to 3. Let's see that right now. And 1, 2, 3. Este fue un cómico ejemplo de cómo la música influye en el mensaje que transmite una imagen. Pero para poder entender qué es y cómo funciona la musicalización, vamos a estudiarla desde sus inicios. Desde los tiempos de la antigüedad, grandes civilizaciones como las de los griegos, egipcios, romanos y muchos otros acompañaban sus cuentos heroicos, ritos paganos o representaciones dramáticas con música. Y desde entonces se ha sabido que cuando se une el drama visual a la música, crean un efecto muy fuerte en una narrativa. Después de eso, en la época medieval, la música acompaña al teatro como en las obras de Shakespeare. En el Renacimiento, se unen dos artes creando uno nuevo, las óperas. Y más cercanas a nuestro tiempo, las presentaciones de musicales al estilo Broadway también sobresalen en la unión de estas dos formas de arte. Terminando el siglo XIX, hizo su debut el cine, y desde un inicio la música estuvo presente. Mientras se proyectaba una película, en la misma sala había algún pianista, violinista o inclusive bandas enteras. Algunos dicen que era para esconder el molesto ruido que hacían los proyectores de la época. Los primeros registros de esta unión son de 1895 y 1896, cuando la familia Lumière presentaba sus primeras películas en París y Londres con acompañamientos de música. Al inicio, las piezas musicales que se presentaban eran composiciones clásicas o temas populares, escogidos dependiendo de su aporte dramático a la escena. Pero en 1908, en Francia, se le encomendó a Camille Saint-Saëns escribir una obra específicamente para la película El asesinato del duque de Guisa, el cual se considera como el primer film score de la historia. Después de 30 años de películas mudas acompañadas por música en vivo, a mediados de la década de 1920 se empezó a experimentar con el audio sincronizado para cine. Al principio, se les llamaron a estas películas talkies, y muy pocos creían que podrían llegar a ser más que un simple experimento. Los primeros en tener éxito fueron los hermanos Warner, cuando en 1927 estrenaron la película The Jazz Singer, en la cual Al Jolson interpretaba algunas de sus canciones. Las ventas en taquilla se dispararon y llegó una nueva era.
Al principio, por limitantes tecnológicas e intereses comerciales, la mayor parte de las películas con sonido eran musicales y no se podía grabar la música y video por separado. Los músicos tenían que estar en el set y tocaban al mismo tiempo que se grababan las escenas para capturar el sonido. Aparte de esto, los directores tenían la necesidad de justificar la presencia de la música en escena, mostrando siempre la fuente de dónde provenía. Fue hasta 1931 que se logró desarrollar la tecnología que permitió grabar la música por separado en un estudio de audio y después mezclarla con los diálogos, efectos y video grabado en el set. A este proceso se le llamó dubbing. La época dorada del cine empezó en los 30s y duró hasta finales de los 50s. Durante este tiempo, la demanda de películas era grandísima, mucho más que ahora, por lo que los estudios grandes como Paramount, MGM o 20th Century Fox tenían un sistema como línea de ensamble para producir películas en masa, y parte de ese sistema era el departamento de música, quienes tenían como empleados a compositores, orquestadores, conductores, intérpretes de instrumentos y todo el equipo para hacer la producción de la música adentro del estudio. La producción en ese tiempo era tanta que los tiempos para trabajar eran sorprendentemente pequeños, tanto que el proceso desde que se le mostraban las escenas al músico, se escribían las piezas, se orquestaban, grababan y mezclaban con la película era un plazo de tan solo 5 días, y al sexto a iniciar con una nueva película. Durante el inicio de esta época surgieron grandes compositores para películas, la mayoría europeos que emigraban a Estados Unidos, huyendo de la tensión política como Erich Korngold, Franz Waxman o Max Steiner, este último nacido en Austria y que llegó a componer para más de 300 películas, incluyendo King Kong y Lo que el viento se llevó. Estos compositores fueron muy influenciados por los trabajos de Beethoven, Mozart, Brahms y muchos otros compositores románticos del siglo XIX, quienes componían melodías fáciles de escuchar para el público de clase media. La música tendía a ser de grandes orquestas, melodías muy dramáticas, un estilo muy romántico. Asimismo, los compositores también adoptaron una herramienta utilizada en las óperas, llamada leitmotiv. Hasta el día de hoy todavía es muy usado. Un ejemplo es la melodía recurrente utilizada en la película El Hobbit. Durante los 30s subió la popularidad de las películas animadas. Las películas de Mickey Mouse fueron de las más importantes y le dieron nombre a una nueva técnica de composición musical, el Mickey Mousing, llamado así por su gran papel en las películas del personaje. Su característica era que duplicaba las acciones en pantalla con sonidos a la perfección. Compositores como Scott Bradley y Carl Stalling sobresalieron componiendo para Disney y Warner Bros. Estandarizaron este tipo de música en las películas animadas y posteriormente en las series de televisión animadas como Tom y Jerry. Más adelante, en 1941, en la película Fantasia, Disney experimentó con la tecnología a nuevos niveles. Implementaron la grabación multipista, permitiendo grabar en 8 distintos canales, la reducción de ruido para ganar ancho de banda y el sonido surround. A todo esto le llamaron el Fantasound. Esta tecnología, que ahora es indispensable en el cine, no se perfeccionó hasta muchos años después. Estos años dorados no solo se reflejaban en Hollywood. En México, para la década de los 40, Cantinflas hacía genialidades mezclando la comedia con el drama y adoptando el mismo estilo de música clásica. ¿Le rascamos? Pero en otros trabajos, como Allá en el Rancho Grande, se incorporaba a la historia música mexicana de Jorge Negrete y Pedro Infante para darle propiedad nacionalista a la película. Allá en el Rancho Grande, allá donde viví. Por su parte, en Argentina incluían el tango en sus producciones, como en la película de Carlos Gardel, Tango Bar, en donde Gardel mismo protagonizó y compuso la música, similar a lo que hacían los mexicanos. A diferencia de Latinoamérica, en Europa las guerras mantenían la producción limitada y la música se mantenía en estilos clásicos con temas militares, nacionalistas y antisemitas, como en la película encargada por Goebbels, Ju Sus. De regreso en Hollywood, para este momento en la historia, la tecnología y la composición estaban evolucionando impresionantemente y las ganancias para los estudios eran igual de generosas. Por eso fue la era dorada del cine.
Hasta aquí llegamos con esta primera parte de la historia de la musicalización. Durante estos años se crearon las bases de una musicalización sólida, pero nadie esperaba lo que se venía. En la segunda parte de la serie se mostrará cómo en los siguientes años una cantidad de cambios tecnológicos y culturales, como la fiebre del rock, jazz, la introducción de la televisión o los juegos de video, cambiaron la industria por completo hasta como es al día de hoy.